con diferentes emprendedores que vienen o visitan a nuestro programa porque tienen muchas cosas novedosas que contar, así también cosas que nos interesan como nosotros como emprendedores. Así es, y esta vez nos vamos a conversar con el doctor César Alfaro, de la clínica La Luz. No César Calderón, perdón, César Calderón Alfaro, le estaba salteando el apellido. De la clínica La Luz, él es médico cirujano con amplísima trayectoria. Conversamos con él la semana pasada sobre un tema vinculado a lo que era el aspecto personal, que es muy importante en este tiempo. El tema anterior fue el rejuvenecimiento facial. Y hoy día vamos a tratar un tema que abarca tanto a hombres como mujeres. Antes era un tema más de mujeres, ahora son muchos los caballeros que también van a hacerse una rinoplastia, nada menos. Doctor Calderón, coméntenos un poquito en líneas generales qué es la rinoplastia. Bueno, primero muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Muy buenas tardes, Moisés, Diego, a todos los radioyentes. La cirugía estética tiene múltiples procedimientos. Dentro de los procedimientos más comunes que se realiza actualmente en nuestro medio tenemos a la rinoplastia. Conjuntamente con la lipoescultura o la liposucción, que es lo mismo, están compitiendo con el primer lugar, ¿no? Dentro de las más comunes. Aún actualmente lo que se está viendo es que la rinoplastia se está realizando en la misma frecuencia tanto en hombres como en mujeres. Más o menos en mi estadística yo tengo que la frecuencia de rinoplastías en hombres ya aproximadamente 35%, ¿no? Y el otro 65% son de las mujeres, pero hay bastante paciente varón que está haciendo la rinoplastia. Bueno, la rinoplastia consiste en un procedimiento estético en el cual el cirujano plástico tiene que estilizar la nariz de algún paciente, ¿no? Generalmente los pacientes requieren mejorar el aspecto físico, facial, donde la rinoplastia es una herramienta básica para mejorar todo el aspecto facial, ¿no? Representa aproximadamente hasta el 50% de la belleza facial. La ventaja de este procedimiento es que es un procedimiento rápido y con un buen resultado, ¿no? La idea actual es que la rinoplastia tiene que hacerse en una forma que la nariz quede lo más natural, más armoniosa y sin ningún estigma de cirugía, que es el reto actual, ¿no? Eso es importante, doctor, porque hay muchas personas que han tenido malas experiencias con esto de la rinoplastia. Total, el remedio resultó peor que la enfermedad, porque en muchos casos su nariz, vamos a decirlo así, no iba en relación con su rostro. Y este es un aspecto que los cirujanos tienen mucho cuidado antes de operar. Claro, por supuesto, lo más simple y lo más básico es, por ejemplo, que la nariz de un varón definitivamente es diferente a la nariz estética de un varón es diferente a la nariz estética de una mujer. Aunque actualmente ya la tendencia es que antes hacían narices bien perfiladas, tanto en hombres como mujeres, después comenzó a hacerse solamente perfiladas a las mujeres, a los hombres un poco más recta. Ya la tendencia actual es que la nariz se vea natural, incluso recta en la mujer, ¿no? Igual y mucho menos en el hombre, tiene que ser más recta, ¿no? Lo más que se vea varonil. Muchas personas ahora nos están escuchando y dirán, bueno, yo quiero hacerme una rinoplastia, tengo dinero, soy empresario, tengo un dinerito guardado ahí y quiero mejorar mi aspecto personal. ¿Qué tiempo entre el pre y el post le toma a una persona hacerse una rinoplastia? Bueno, la rinoplastia en sí, el procedimiento es un procedimiento rápido. Yo aproximadamente lo hago entre 40 y 1 hora 20, ¿no? Entre 40 minutos y 80 minutos. Pero el tiempo de recuperación definitivamente, si muy bien los pacientes son pacientes ambulatorios que pueden al otro día de repente tener una actividad normal, ellos están con un yeso. Entonces el yeso realmente nosotros retiramos al 7º día. Y la recuperación total más o menos damos un promedio de 10 a 15 días para que el paciente esté ok. Generalmente la gran mayoría de nuestros pacientes al 7º día se retira el yeso y el día 8, el 8º día ya están incorporando sus labores, ¿no? O sea, 1 semana y 1 día suficiente como para que esta persona esté recuperada y pueda hacer su vida normal y rutinaria. En promedio, sí, en promedio, es variable, ¿no? En cada paciente, pero en promedio se puede decir que 8 días ya están ok. Entonces es una alternativa importante para todos los amigos oyentes que tienen pensado hacerse unos retoques por ahí, sean hombres o mujeres, y la rinoplastia es una alternativa. ¿Qué recomendaciones o qué le puede usted sugerir a estas personas que en este momento dudan y dicen, no, pero meterme al quirófano por arreglarme esto, el otro, no, mejor no? Sabemos que en el tema de cirugía plástica ha habido enormes avances y las garantías ahora son casi al 100%. ¿Qué sugerencia, qué recomendación le daría a esta persona que todavía están en duda, que lo están pensando?
Bueno, en primer lugar, el paciente tiene que ser un paciente competente que tenga la conciencia de que necesita en primer lugar una rinoplastía, porque existen pacientes que tienen muy buena nariz, bastantes estéticas y reclaman o solicitan hacerse una rinoplastía. En primer lugar, tienen que ver la manera de estar seguros que necesitan la rinoplastía. Tienen que hablar con el cirujano, conversar de tal manera que se puedan programar su cirugía. Luego, una vez decidida, tienen que saber también las ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas, como habíamos hablado, es el tiempo de recuperación, ¿no? Y lo otro que tienen que saber es no formarse falsas expectativas, que es bastante común, ¿no? Muchos pacientes traen fotografías de artistas y quieren que la nariz le quede como tal artista, ¿no? Nosotros hacemos todo lo posible para que quede linda, bonita, pero a veces no se puede lograr lo que el paciente crea en su imaginación, ¿no? Claro, y sobre todo alguien puede llevar una foto de Brad Pitt y decir, bueno, yo quiero la nariz de Brad Pitt y quiero parecerme a él, y supongo que un profesional dirá, bueno, mira, los rasgos de tu rostro, las características de tu rostro no te dan para ese tipo de nariz. Supongo que la sugerencia del médico en ese aspecto también es importante. Por supuesto, claro, definitivamente para cada tipo de rostro hay, idealmente que debería caer un tipo de nariz. Nosotros también hacemos ese tipo de aproximación de tal manera que resulte armonioso con el rostro, ¿no? La rinoplastía sea armoniosa con la calidad de rostro que tenga el paciente. De hecho, doctor, y bueno, hemos hablado la semana pasada del rejuvenecimiento facial y ahora de la rinoplastía. ¿Qué otras áreas abarca el tema de cirugía plástica que usted ejerce? Bueno, las otras áreas que nosotros tenemos tratando una es el contorno corporal. Entonces, el contorno corporal, como le dije, era el aumento mamario, que es bastante común. Luego tenemos dentro del grupo del rejuvenecimiento, lo que es bastante común es la cirugía de los párpados, tanto párpado superior como párpado inferior. Es bastante común, o sea, blefaroplastía, aumento mamario. Lo otro que bastante común hacemos es la abdominoplastía y lipoabdominoplastía, ¿no? Que eso en otra ocasión vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Así es, doctor. Me voy a permitirme dar los teléfonos para todas las personas que se quieran comunicar directamente con usted y hacerle las consultas personalmente. Estamos en el 613, el doctor César Calderón los puede atender en el 613-9292, anexo 1705. 613-9292, anexo 1705. Lo pueden llamar también al 986-603-062. 986-603-062. Y aquellos que tienen Nestel, marcar el 838-3402. Gracias, doctor Calderón. De hecho, la próxima semana vamos a ir tratando otros temas más vinculados a verse bien y sentirse bien. Muy agradecido por la invitación. Gracias, Moisés. Gracias, Diego. Gracias.